Muy buenas noches, hermanos y amigos. Bienvenidos nuevamente. La Iglesia Bautista Chaparrastique le da las gracias por permitirnos entrar de nuevo a sus hogares con la palabra de Dios. Damos gracias infinitas a Él porque en su misericordia, en su amor, pues Él nos permite compartir la palabra. Vamos a venir en palabra de oración antes de tener la lectura de nuestro versículo de esta noche. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos nuevamente compartir tu palabra, Señor. Oramos, Padre, por la situación de crisis que se encuentra en nuestro país, Padre, por las torrenciales lluvias que han estado cayendo, Señor, por la pandemia también que todavía está activa. Padre, oramos para que tú guardes a estas personas que están en las zonas marginales, Padre, que se han destruido sus viviendas, pero sabemos que tú no las vas a desamparar, Señor. Sabemos que vas a proveer lo necesario, comida, techo, vestido, Señor. Oramos porque le des sabiduría a nuestras autoridades para que puedan suplir, Señor, las necesidades de estas personas. Lo mismo con la situación del COVID que se encuentra, Señor, que oramos para que tú protejas también a estas personas y no haya más contaminación, Señor, de la que tenemos hasta ahorita. Gracias, Señor, y todo esto te lo hemos pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos y amigos, vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ver nuestras Biblias. Voy a suplicar que abran sus Biblias en el libro de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y nos vamos al capítulo 1, verso 16. Efesios 1, 16. La palabra de Dios dice así: No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Esta es palabra de nuestro Señor que vamos a meditar en esta noche. Sabemos, hermanos y amigos, que en los tiempos de crisis, nuestras oraciones tienen que ser dirigidas con un corazón desbordado hacia nuestro Dios. Así lo hicieron aquellos hombres en el Antiguo Testamento. David así lo hizo cuando andaba huyendo en el desierto de Saúl. Usted sabe la historia. Escribió los salmos más valiosos que tenemos en nuestras Biblias. Nehemías, al construir los muros de Jerusalén, tuvo que enfrentar a sus opositores, y la oración siempre estuvo en sus labios. El mismo nuestro Señor Jesucristo, antes del Calvario, en el huerto de Getsemaní, Él oró al Padre con grande aflicción de espíritu. Hoy nos toca a nosotros, al igual que ellos, orar por esta crisis que estamos pasando. Una prueba grande para nosotros. Y Pablo, cuando escribió esta carta, también estaba en crisis. Él estaba preso en Roma, estaba recluido en Roma, y su preocupación no era tanto la condición de reo en que se encontraba, sino el estado espiritual de sus hermanos. Nunca se olvidó de su iglesia, nunca se olvidó de las iglesias que él había fundado. Es entonces que él escribe esta carta a la iglesia de Éfeso y a todos los creyentes, a fin de darles una enseñanza profunda en la manera de nutrir y mantener la unidad de la iglesia.
quiso Pablo que circulara esta información importante en forma escrita, porque él se hallaba en prisión, claro, y Pablo él no podía visitar a las iglesias personalmente, pero en sus escritos él oraba por los hermanos, pero no era una oración cualquiera o a la ligera, lo hacía con una finalidad. De acá el tema que vamos a ver esta noche, y es una oración con propósito. Así vamos a tildar nuestro tema de hoy en la noche. Entonces, el texto que leímos en estos párrafos, en estos de cómo el Espíritu Santo hace la obra en el creyente. Entonces vamos a ver cómo el Espíritu Santo hace la obra en el creyente. Y como primer punto, vamos a ver, ahí lo tiene usted, erudición. Erudición es sabiduría. Alguien erudito es un sabio, es alguien que sabe, pues, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo hace la obra en nosotros dándonos sabiduría y revelación. Así lo dice el versículo 16-17, y vamos a leerlo. Versículo 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. ¡Qué bien! Eso es lo que Dios nos está diciendo. Dar gracias es una característica de las oraciones de Pablo. Las oraciones intercesoras de Pablo nos enseñan lo importante que es orar por los demás, que es orar por los hermanos. Pues como iglesia, nuestras necesidades son comunes. La palabra dice que somos un solo cuerpo, pues la oración es nuestra arma poderosa. Siempre orar por los hermanos de las iglesias que había fundado. Siempre oraba él por ellos. El versículo 17 nos dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Sabiduría y revelación no deben ser interpretadas como elementos místicos, era algo misterioso. Sabiduría tiene que ver con principios prácticos y funcionales. La revelación se refiere a una percepción clara y a un entendimiento aplicable. La fuente divina y sobrenatural de ambas es el Espíritu Santo. Pablo reconoce que el verdadero conocimiento de Dios viene del Espíritu y resulta en un cambio de nuestras vidas. Qué interesante. Isaías 11:2 nos dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, hablando de nuestro Señor Jesucristo, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, está diciendo Isaías, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Aquí pues Isaías nos describe el regalo de Dios. El regalo de Dios es el Espíritu Santo, como un espíritu de sabiduría. Él nos los da, un espíritu de sabiduría y entendimiento, un espíritu de consuelo, de fortaleza, de conocimiento y de temor de nuestro Dios. Eso es lo que Isaías está explicando. En Colosenses 1:9 nos dice Pablo, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos
del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mira los ruegos de Pablo. Pablo estaba orando con un propósito. Pablo estaba diciendo que sus hermanos fueran llenos de sabiduría. Pablo estaba pidiendo que sus hermanos fueran llenos de inteligencia espiritual y no sabiduría del mundo. Por esto Pablo ora para que Dios los haga sabios en las cosas espirituales y que ellos tengan pleno conocimiento de Él. Eso es lo más importante. Por eso es que oraba Pablo. Entonces esto quiere decir que sin la ayuda del Espíritu Santo no es posible conocer a Cristo. No es posible. Por ejemplo, tú recuerdas, y yo te voy a poner mi ejemplo, como muchas veces nuestra madre, nuestro padre o algún familiar oraba para que nosotros nos convirtiéramos. Oraban para que nosotros llegáramos a Cristo. En mi caso, mi madre oró por años para que yo viniera a los pies de Cristo y nunca se cansó de orar. Y al fin yo pude conocer a nuestro Dios. Esas eran las oraciones de las madres. Esas son las oraciones que dan su fruto. Por eso dice, no nos cansemos de orar. Hay un soneto por ahí, que ahí lo tienen ustedes, que encontré, que dice, para ser sabio según el cielo, has de ser loco para este suelo. Para ser sabio en el Señor, debo aceptar todo amor. ¡Qué lindo! Entonces la sabiduría verdadera es mirar al mundo desde la perspectiva de Dios, ya no desde mi perspectiva. Existen los sabios, según ellos mismos, a los cuales la Biblia llama necios. Existen los sabios según los demás, a los cuales la Biblia alaba. Que alguien te diga. Existen los sabios según los conocimientos, de los cuales la Biblia dice que han de perder toda su ciencia cuando mueran, porque se volvieron necios. Así lo dice la Biblia. Existen los sabios según Dios, a los cuales los hombres llaman locos. Y la Biblia los llama nacidos de nuevo. Mira qué interesante, cómo la percepción de Dios es diferente a la percepción del mundo. Esta última es la sabiduría verdadera y real, porque durará para siempre en el cielo. Entonces, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Eso es lo que nos dice nuestro Señor. Ahora le quiero preguntar, ¿qué sabiduría buscas tú? Porque mejor es la sabiduría, dice la palabra de Dios, que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Eso es lo que nos dice la Biblia. ¿Qué sabiduría estás buscando? Y no estás buscando la verdadera sabiduría, que es la de Dios. Pero el propósito del Espíritu Santo de darnos la sabiduría es para aclarar nuestra mente. Esto nos lleva al siguiente punto, que es entendimiento. El Espíritu Santo hace la obra en nosotros, iluminando nuestro entendimiento. Mire el versículo 18a, la primera parte. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. Muy bien. Dice, alumbrando los ojos del entendimiento. Literalmente significa que su corazón pueda recibir el resplandor de la esperanza que nos llega cuando entendemos la enormidad de la transformación que Dios hace en nosotros. Eso es lo más hermoso.
Por eso Él quiere iluminar nuestro entendimiento. Ya 2 Corintios 4:6, Pablo les decía a los corintios, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Para eso es. Nuestro Señor Jesucristo ya nos lo dijo allá en Mateo 6:22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Esté bien. Esto quiere decir que la visión espiritual es nuestra capacidad de ver con claridad lo que Dios quiere hacer en nosotros y ver el mundo a través de sus ojos. Eso es lo que Dios quiere. Que nosotros veamos el mundo a través de sus ojos. Pero este discernimiento espiritual puede ser fácilmente opacado. Los deseos, los intereses, las metas egoístas bloquean esa visión. Entonces, servir a Dios es la mejor manera de restaurarla. El buen ojo es el que se fija en nuestro Señor Jesucristo. Hubo una mujer, Helen Keller, escritora, que en su nacimiento ella era una discapacitada. Ella nació sorda y ciega, pero llegó a estudiar tanto y se graduó en la universidad. Escribió muchos libros y alguien una vez le preguntó a Helen Keller, que así se llama, ¿qué podría ser peor que la ceguera? Ella era ciega. ¿Pero qué es peor? Y ella respondió, tener la vista y no tener visión. Mira qué hermoso. Tú tienes la vista, pero ¿dónde está tu visión? La vista es la función de los ojos, pero la visión es la función del corazón. Eso es lo que ahí tiene que ir. Ahora yo quiero preguntarte, ¿quién está alumbrando tus ojos? ¿De qué estás alimentando tu corazón? ¿De la palabra de Dios o de bagatelas del mundo? Jesús te ofrece algo mucho mejor que eso. Así. Pero, ¿cuál es el propósito de alumbrar los ojos? Como dice acá. Es para darte a conocer la esperanza a la cual fuiste llamado. A eso es. Entonces esto nos lleva al siguiente punto. Esperanza. El Espíritu Santo hace la obra en nosotros, dándonos a conocer cuál es nuestra esperanza. Mira la segunda parte del versículo 18. Estamos en Efesios 1, 18b, pongámosle. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Ok. Entonces, nuestra esperanza, hermanos y amigos, no es un vago sentimiento de que el futuro va a ser mejor, que el futuro será positivo, sino que es una total seguridad de victoria a través de Dios. Que eso nos viene del Espíritu Santo que obra en nosotros. Él es el que nos demuestra esto. Ya lo dijo Pablo allá en Efesios 4, un capítulo más adelante de lo que estamos viendo. Efesios 4, 6 nos dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es
sobre todos y por todos y en todos. Entonces, es una misma esperanza para nosotros. Aquí lo está diciendo Pablo. En este versículo, Pablo presenta a la iglesia de Cristo como incorporada por el Espíritu Santo. Así lo está haciendo. Esa es la esperanza. En esa esperanza la cual ha sido llamado la gloria de Dios. La Colosenses 1:5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. La esperanza, hermanos y amigos, se halla definida en el siguiente versículo. Como Cristo mismo, así se define. Mira Colosenses 1:27. Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es ese misterio que Pablo está hablando? Que es Cristo en vosotros. La esperanza de gloria. Esa es nuestra esperanza. Llegar de Jesucristo. Cristo, tener a Cristo en nuestro corazón. Así nosotros eliminamos de raíz aquellas ideas que tratan de definir la esperanza como un optimismo de la vida, o tal vez como un triunfalismo, o sencillamente como ciertos eventos que uno espera que van a suceder. Eso es lo que entiendo. Pero esta esperanza de la que estamos hablando es la esperanza de la salvación. Nuestra salvación que será completada y que tenemos reservada allá en los cielos. Ahí va a ser. Entonces, se debe aclarar que esta esperanza no es algo nebuloso, no es algo así oscuro, que aguardamos por si sucede o no sucede, sino que es una certeza. ¿Y cuál es esa certeza que nos digo aquí? Es un reino. Nuestra esperanza está en los cielos. Nuestra esperanza está en el reino. Ahí arriba. Se cuenta que para la Segunda Guerra Mundial, un soldado fue herido. Y en su lecho de muerte se oía así en la noche unos gritos, unos quejas donde decía presente, presente. Así de labios de aquel moribundo que estaba allá para irse. Entonces algunos amigos se acercaron para ver qué deseaba. Y él les dijo, escuchen, escuchen. Están pasando lista en el cielo. Están pasando lista en el cielo. Por eso él decía presente, presente. Y unos minutos más tarde pasó a la presencia del rey. Ese hombre murió con esperanza, porque sabía para dónde iba, directamente hacia el cielo. Esa es la esperanza que Dios quiere que nosotros tengamos. No una esperanza vaga que no sabes a dónde vas a ir si mueres. Este hombre estaba seguro. Y por eso decía presente, porque él oía que estaban pasando lista ya. Qué hermoso. Ahora yo quiero decirte, Dios tiene planes hermosos contigo. Tienes un futuro lleno de esperanza. Estás en Cristo Jesús. ¿Te has preguntado alguna vez qué espero yo de la vida? Esa posición social, un cargo de poder. Si tu pensar es ese, te llevarás un chasco grande. Te llevarás muchas decepciones. Pues todo esto que te he mencionado es pasajero. Uno no piensa en lo eterno. ¿Sabes por qué no piensas en lo eterno? Porque no lo ves. Por eso. Pero la Biblia dice que no es por vista, sino por fe. ¿Pero en cuál fe? En la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ya el apóstol Pedro nos dice en su carta, apóstol Pedro,
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Nos dice Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Es lo que dice? Dice que nos ha hecho renacer. En otras palabras, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, para una seguridad. Y esa es la vida eterna. Ese es el cielo. Él te ofrece. Y esto mismo te dará una motivación mayor para tu vida. Si tú estás decepcionado, estás sin esperanza, estás sin nada, Dios te está ofreciendo una mejor vida. Eso es lo que Dios te ofrece. Entonces la esperanza nos lleva a confiar en Dios. Nos tiene preparado algo mejor. Eso es. Que Dios nos tiene preparado algo mejor. ¿Y sabes qué es? La herencia. Tenemos una herencia. Esto nos lleva al siguiente punto. La herencia. El Espíritu Santo hace la obra en nosotros, dándonos a conocer las riquezas de mi herencia. Vámonos al versículo 18, ahí donde estamos. La última parte. Ya habíamos leído: alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Ves? Nos lleva a que tenemos una herencia. Tú sabes que una herencia es el conjunto de caracteres que los seres vivos recibimos de nuestros progenitores, ¿verdad? Cuando ya sea en vida o ya muertos. A diferencia de la herencia de Israel, que era Canaán, tú recuerdas. Canaán, la tierra que fluía leche y miel, que nos habla el Antiguo Testamento. La herencia del cristiano es vida eterna en el reino de Dios. No es terrenal. Los judíos habían mirado a su herencia en la tierra prometida. A ellos se lo dieron de Canaán, allá en Números, ¿verdad? Deuteronomio, allá lo tienes tú. Esta herencia prácticamente sujeta a corrupción, porque era terrenal. Sin embargo, mira lo que Dios dice de nuestra herencia. Primera de Pedro 1:4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esa es mi herencia. Los cristianos ahora miramos a la herencia familiar en la eterna ciudad de Dios, allá, porque nosotros somos un solo cuerpo. La iglesia es una sola familia. Entonces, mi herencia está allá en la ciudad de Dios. Dios ha reservado esa herencia que nunca, acabamos de leer, se desvanecerá ni decaerá, tampoco será manchada por el pecado. Aquí lo acabamos de leer. Así que lo mejor es que usted tenga esa herencia. Sí, confía en Cristo como su Salvador. Esa herencia es suya. Esa herencia es suya. Si tú recuerdas, hay una historia bonita de Jacob y Esaú en Génesis 25:31, donde Esaú vendió su primogenitura, vendió su herencia. La dio por de menos. En Génesis 21:31 ya lo tenemos. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me va a servir mi primogenitura? Desperdició la bendición.
Hoy Dios nos las quiere dar a nosotros. No la desperdiciamos. Dios te está ofreciendo la herencia. Con solo poner tu fe en nuestro Señor Jesucristo, Él te da la herencia. Porque Él lo ha dicho, Él lo ha prometido. Porque mira, por lo cual, dice, Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento. Dios jurado. Y Dios no es hombre para mentir. Dios ha interpuesto juramento para que nuestra herencia sea segura. Entonces yo te pregunto, ¿qué estás esperando heredar tú? ¿Bienes? ¿Riquezas? Que si lo estás haciendo, déjame decirte que eso probablemente sea una ilusión. Tú no puedes decidir tu futuro. No sabes si vas a poder alcanzar lo que esperas. ¿No crees que es mejor lo seguro? Y eso es lo que Cristo te ofrece. Algo mucho mejor que lo temporal de esta vida. Una herencia que no tendrás que pelear con nadie, que no tendrás que trabajar duro para obtenerla. Dios te la ofrece. Solo tienes que aceptarla poniendo tu fe en Jesucristo, la cual tienes asegurada en Él. Bien, excelencia. ¿Qué es todo lo que te ofreció Dios? Pero si aún no estás conforme con lo que Dios te ofrece, también Dios aquí te da. Dice que te da su poder. Veamos el siguiente punto. Esto nos lleva al siguiente punto, energía. Tradúzcalo, poder. El Espíritu Santo hace la obra en nosotros dándonos su poder. Mira, versículo 19, ¿dónde estamos? Efesios 1:19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. La palabra poder muchas veces se ha malinterpretado hoy en día. Y por el siglo antepasado surgió un movimiento que le dio a esta palabra un contexto místico, mágico, sin percatarse que ese poder que habla la Biblia es el que Dios nos ofrece, por el cual nos cuida, nos enseña, nos da el denuedo para hablar de su palabra. Ese poder que resucitó a Jesús está a nuestra disposición. Dios nos lo ofrece. Porque nosotros, ya Pablo lo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué decía Pablo eso? Porque tenía el poder de Dios. Porque Dios se lo había dado. Por la fe. El mundo teme el poder del átomo. Bien. Pero nosotros pertenecemos al Dios del universo. El que no solo creó el poder atómico, sino que también resucitó a Jesucristo. Dios nos da ese poder. Es un poder incomparable. Ese poder incomparable de Dios está a tu alcance para ayudarte. Para Dios no hay nada que sea demasiado difícil. No lo hay. Pablo, cuando le escribe a los romanos allá en 1:16, les dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, o sea, a ellos que era la promesa, y también al griego o al gentil, que entramos nosotros. En Efesios 3:16 dice Pablo: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Él nos da el poder.
Él nos da la fortaleza, Él nos da la seguridad, Él nos da la firmeza, Él, el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí lo da? Hay una historia allá en Hechos 8, 18, 19. Había un mago por ahí, ¿verdad? Que se llamaba Simón. Y Simón veía cómo los evangelistas andaban predicando el evangelio, imponían las manos y la gente se sanaba y todo. Y viene él, fíjate la mente con que llegó y les dice a los apóstoles, dadme también a mí ese poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Y les ofreció dinero, creyendo que ese poder se compraba. Pero Pedro le dice, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes parte tú ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Qué respuesta? Y todavía hoy en día se siguen dando esos casos. Todavía hoy se sigue dando lo que es la simonía. Ahí viene Simón. La simonía es tráfico de cosas santas por dinero. Te venden esto, te venden lo otro, hay esto, y te cobran por todo. Esta es simonía, todavía se está. Todavía hay Simones ahí que piensan que el poder de Dios se compra y no se compra. El poder de Dios es por fe. Entonces, el enfoque de la salvación es la acción poderosa de Dios a través de Cristo. No acciones individuales humanas o conceptos individuales. Eso no es el enfoque de la salvación. Claro que no. No es ese el enfoque. 1 Corintios 2:5 nos dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Te voy a decir algo. Si tú tienes la sabiduría que estamos hablando de Dios, si el Espíritu Santo te ha dado el conocimiento, te ha dado la revelación, la sabiduría, te ha alumbrado los ojos, tú no vas a caer en ese error. No vas a caer con esos farsantes, porque ellos son unos farsantes. Porque nuestra fe, dice aquí Pablo en Corintios, no está fundada en la sabiduría de los hombres. No es porque fulano es más sabio y todo, sino en el poder de Dios. Ahí está. Muchos de nosotros teníamos temor de venir a Cristo, porque pensábamos que no podíamos cumplir con sus requerimientos. Y todo por pensar en nuestros esfuerzos. No, yo si vengo a Cristo, no voy a poder dejar de hacer esto, no voy a dejar esto, no voy a poder. Pensamos en nuestros esfuerzos. Pero esos esfuerzos nuestros, eso fácilmente los derrota Satanás. Fácilmente. Es el poder de Dios. Es ese mismo poder que resucitó a nuestro Señor Jesucristo, el que nos mantiene firmes en su. Eso es. Entonces, para terminar, hemos visto estos 5 puntos: erudición o sabiduría, entendimiento, esperanza, herencia y poder, la energía. Hemos visto estos 5 puntos de una oración hecha por Pablo, con propósitos definidos para sus ejemplo para nuestras vidas. Pues estas son las necesidades principales que como cristianos tenemos. Todo lo que hemos hablado aquí, si tenemos la convicción, tenemos la fe, tenemos la entrega a las cosas eternas, hermanos y amigos, yo te digo una cosa,
Lo demás vendrá por añadir. Ya lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 6:30. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todo lo que tú ves y todo lo que vas deseando, pero tienes que buscar el reino de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos lo que necesitamos en realidad. De buscarte a ti. Buscar tu palabra. De buscar tu amor. Señor, sabemos que teniéndote a ti, las demás cosas vendrán por añadir. Tu palabra dice que no he visto a justo desamparado, ni a su familia que mendiga, porque tú estás. Y hoy que estamos pasando esta crisis, tú cuidas a tus hijos. Yo sé que tú vas a proveer. Yo sé que tú los vas a levantar. Yo sé que tú los vas a guardar de la pandemia, del temporal, de la tormenta, Señor. Ahí en medio de todo eso, ahí estás. Porque nosotros hemos puesto nuestra fe en ti y sabemos que tú nos vas a. Quiero decirte, ¿quién tú? Tú puedes ser guardado por Jesús. Tú puedes ser enseñado. Puedes tener la provisión de Dios. Si tú vienes a Cristo, el Espíritu Santo va a hacer todas estas cosas. Porque cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo viene y mora en ti. Y a partir de ese momento tú has pasado de muerte a vida. Yo quiero que tú no desperdicies la oportunidad. Si tú no has hecho tu decisión por Cristo, yo te invito a hacer esta oración. Bendito Dios, reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados. Señor, he entendido tu palabra y quiero poner mi confianza en ti. Por eso te recibo y acepto como mi Salvador personal, porque ya no quiero ser. Quiero tener esa esperanza de gloria. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, gracias. Gracias por haber compartido conmigo y los invitamos para que no nos deje de enlazar domingos a las 9 de la mañana, a las 5 de la tarde y los miércoles a las 6:30 p.m. también. Nuestra iglesia se complace mucho en compartir con ustedes la palabra de Dios. Si usted hizo esta decisión en la página de Desafío Juvenil, ahí donde está, háganoslo saber, ¿verdad? O comuníquese con cualquiera de nosotros aquí en la iglesia Chaparrastique en San Miguel. Dios los bendiga.